Buenos días, niños y niñas de física. Entonces quedamos en que si tengo un circuito con una batería, con una pila, que me proporciona una diferencia de potencial, incremento de V en voltios, que me proporciona una fuerza electromotriz en voltios, diferencia de potencial, fuerza electromotriz. Estoy hablando de lo mismo. Por tanto, eso hace, ¿verdad?, que se origine una corriente en el circuito. Debido a la pila, se origina una corriente en el circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que puedo detectar? ¿Cómo? Puedo detectarla. Sería algo así, ¿verdad? Puedo detectar que tengo una pila, una FEM. Gracias a eso enciendo la bombilla, ¿verdad? Circula la corriente en el circuito y se enciende la bombilla. ¿Hasta ahí? ¿De acuerdo? Si existe una intensidad de corrientes debido a una FEM, a una fuerza electromotriz. Vale. Hasta ahí estamos de acuerdo. A la vez, al circular la intensidad de corriente, esta intensidad de corriente genera un campo magnético en el interior de la espira, en el interior del circuito. ¿Cómo se determina la dirección y sentido del campo magnético? Con la mano derecha. Se engancha la espira, ¿verdad? Se engancha. Sentido de la corriente y lo que hagan mis dedos. Por tanto, mi campo es entrante hacia abajo. ¿De acuerdo? En el caso contrario, ¿verdad? Se origina, sigue habiendo una FEM, una batería, una pila, circula la corriente, pero ahora imaginaros que la corriente circula ahí. Bueno, pues, ¿qué hago yo? Voy a determinar el campo magnético porque esta intensidad genera un campo ahí. ¿Cómo? Pues engancho la espira y mis dedos salen, por tanto, el campo magnético es saliente, sale del papel hacia arriba, ¿vale? Muy bien, eso está claro. Pero ahora, ¿qué ocurre si yo no tengo pila? Si yo no tengo una fuerza electromotriz inducida, pues no ocurre nada. Nada. Si no hay pila, no hay fuerza electromotriz, no hay diferencia de potencial, la corriente no circula. Sin embargo, se observa, y yo os dije, ¿verdad?, que si yo, ¿verdad?, acerco un imán, ¿verdad?, hacia la espira, acerco o retiro el imán, puedo originar una corriente. Una corriente en sentido contrario, bien lo acerque o bien lo retire. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, bien se origina corriente en un sentido o en sentido contrario. Bueno, pues eso os dije que no lo podía demostrar, ¿verdad? Pero a ver si somos capaces de que lo entendáis. Mirad, tengo una espira, bueno, no tengo una espira, tengo un solenoide, un conjunto de espiras. Fijaros que el circuito está cerrado. Esto no es una batería, es un galvanómetro. Únicamente me va a indicar si hay corriente o no hay corriente. Y esto es una bombilla. Si se enciende la bombilla, ¿verdad?, pues sabremos que circula la corriente. Pues venga, ¿qué voy a hacer? Voy a acercar el imán. ¿Os parece? ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Acerco el imán. ¿Qué ha ocurrido al acercar el imán? Fijaros, retiro el imán. Fijaros el sentido de la corriente. Fijaros qué está ocurriendo. Es decir, se está induciendo. Hemos inducido una corriente eléctrica en la espira. ¿Es cierto o no? Hemos inducido una corriente eléctrica debido al movimiento del imán. ¿Estamos? Voy a darle, fijaros que realmente... Fijaros en otra cosa importante. Siempre que acerque, siempre que retire, si yo me quedo parada, fijaros qué ocurre. No se induce corriente, eso es importante, ¿vale? Vamos a poner las líneas de campo. Fijaros las líneas de campo del imán, ¿verdad? Salen del norte. ¿Qué voy a hacer? Mirar cómo aumento el número de líneas de campo cuando entra. Aumentan el número de líneas de campo entrantes. ¿Veis cómo van aumentando? Disminuyo el número de líneas de campo
que atravesaba la espira. Por tanto, fijaros cómo varío el número de líneas de campo, varío el flujo magnético y que consigo inducir una corriente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues seguimos, ¿verdad? Con la ley de Faraday, ¿verdad? Repasamos la ley de Faraday, que lo que nos establece es que cuando se produce una variación en el número de líneas de campo que atraviesa una espira o un circuito, aparece una corriente inducida. ¿Estamos? Realmente si aparece una corriente, mirad, si aparece una corriente, hemos dicho que si aparece una corriente debe haber una fuerza electromotriz. ¿Estamos de acuerdo o no? No es una fuerza electromotriz real física, pero sí que si yo estoy diciendo que en esta espira, por ejemplo, al aumentar, venga, aumento, fijaros la espira, empiezo a aumentar el número de líneas de campo entrantes, ¿verdad? La espira que hace decir, bueno, no, tú me estás haciendo líneas de campo entrantes, yo voy a actuar originando salientes. Por tanto, voy a inducir una corriente que me origine estas. ¿Cuál sería el sentido de la corriente? Para originar estas, ¿verdad? Que compensen las entrantes. Pues el sentido de la corriente sería, fijaros, ese, ¿verdad? Por tanto, en la espira se induce una corriente que circula en ese sentido. Si se induce una corriente, si hay una corriente, ¿verdad? Es porque hay una FEM inducida. ¿Estamos de acuerdo? No es física y real como mi batería de antes. No es física ni real. Realmente, si aparece una corriente, también hay una fuerza electromotriz inducida. Por tanto, ¿qué dice la ley de Faraday? Que si se produce una variación en el número de líneas de campo que atraviesa el circuito, si se produce una variación en el flujo magnético que atraviesa un circuito, se origina una corriente inducida y por tanto una fuerza electromotriz inducida. ¿Estamos de acuerdo? La aparición de la corriente debe ser debido a la presencia de una fuerza electromotriz o diferencia de potencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se expresa matemáticamente la ley de Faraday? Pues la ley de Faraday se expresa como la puesto ¿qué es la fuerza electromotriz? Fijaros, ¿por qué se origina la fuerza electromotriz? Se origina debido a que hay una variación del flujo con respecto al tiempo. Pues la ley de Faraday-Lenz se expresa matemáticamente como la variación del flujo con respecto al tiempo. Fijaros que aparece ahí una N. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que tenga una única espira, pero por ejemplo en el dibujito que os he enseñado antes aparecía, mirad cuántas espiras. 1, 2, 3, 4 espiras. Por tanto, el flujo, ¿verdad? La fuerza electromotriz que se origina va a ser multiplicada por 4, ¿vale? Exactamente igual, pero multiplicada. ¿Cómo podemos determinar el sentido de la corriente inducida? Ya lo hemos dicho. Es la ley de Lenz la que nos permite determinar el sentido de la corriente inducida. Ese sentido de la corriente es aquel que se opone a la variación de flujo que se está produciendo. ¿De acuerdo? Ya lo he explicado, ¿verdad? Todo esto ya está explicado y ahora practicaremos. Acordaros que la fuerza electromotriz y por tanto la corriente inducida se opone a la variación de flujo que realmente la está provocando. Así que por tanto la expresión general de la ley de Faraday, que recibe el nombre de Faraday-Lenz conjuntamente, ¿verdad? Establece que cuando se produce una variación del flujo que atraviesa el circuito, aparecerá una FEM inducida. Fijaros, cuando se produce la variación del flujo que atraviesa el circuito, aparecerá una fuerza electromotriz y por tanto una corriente inducida que se opone a la variación de flujo que se está produciendo. Como se opone, de ahí el signo negativo. Por tanto,
la expresión matemática de la ley de Faraday-Lenz vendrá dada por esto, donde n, que es el número de espiras. Fijaros que el signo negativo no va a significar siempre que la fuerza electromotriz es negativa, porque depende de qué, de la variación de flujo. A veces la variación de flujo puede ser positiva y a veces puede ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir practicando. Empezamos con los ejemplos, ¿vale? Son ejemplos del tipo que os vais a encontrar en la Power. No me he salido de ellos, ¿eh? Fijaros que tenemos una espira circular en el interior de un campo magnético. El campo magnético es entrante, es decir, perpendicular al plano del papel, pero entrante. Y dice que el módulo del campo magnético aumenta con el tiempo. ¿Qué está sucediendo? Fijaros, ¿qué está sucediendo? Os lo represento para que lo veáis. Fijaros, inicialmente estamos así. Si se quedara la situación estática, no aparecería corriente. Pero si empieza a aumentar el campo magnético que atraviesa la espira, esto es lo que está ocurriendo. Y entonces la espira dice, no, si tú estás aumentando el número de líneas, si se está produciendo un aumento del número de flujo magnético, del número de líneas entrantes, yo voy a inducir una corriente que me origine líneas de campo que se opongan a la variación que se está produciendo. Es decir, las líneas de campo que originan, las líneas de campo magnético que origina la corriente del circuito se tienen que oponer a estas. Por tanto, ¿en qué sentido ha de circular la corriente? Yo creo que ya lo veis, ¿verdad? Que el sentido de la corriente es ese, ¿verdad? El sentido de la corriente inducida. ¿Cómo explicáis? Cómo se está produciendo, fijaros, muy sencillo, cómo se está produciendo un aumento del número de líneas de campo, ¿verdad? Que atraviesa el circuito, se induce una fuerza electromotriz inducida, es decir, una corriente inducida que se opone a dicha variación. Como aumenta el número de líneas de campo entrantes, el circuito, ¿verdad?, debe originar líneas de campo salientes para compensar la variación de flujo que se está produciendo. Y nada más. ¿Estamos de acuerdo? Otro. Vale. ¿Qué ocurre? Fijaros, vamos a separarlo en dos situaciones. Situación A, se acerca al campo magnético, es decir, hay una región donde existe un campo magnético, ¿verdad? Fijaros que conforme se acerca, ¿qué está ocurriendo? Aumenta, se produce un aumento del número de líneas de campo entrantes. ¿Es cierto o no? Fijaros, aquí no hay ninguna línea y conforme va avanzando va aumentando el número de líneas entrantes. Por tanto, se induce una corriente inducida que se opone a la variación de flujo que se está produciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Una corriente inducida que genera líneas de campo. ¿Cómo? Fijaros, la corriente inducida debe generar líneas de campo salientes. ¿Sí? Por tanto, ¿en qué sentido debe circular la corriente? Pues no sé, os venía aquí y vosotros pensáis que la línea de campo que debe de producir el circuito es, como estoy representando, saliente. Pues entonces la corriente debe circular así. ¿Sí? ¿Lo veis o no? Lo ponemos en el mismo color, ¿verdad? Se está generando, ¿lo veis o no? ¿Veis la línea de campo? Fijaros, rojo, este es el campo exterior, el negro es el exterior, perdón, este es el exterior y el rojo, es el que genera la corriente. ¿Qué os iba a decir? Se está generando energía eléctrica, ¿eh?
se está generando energía eléctrica, pero esa energía eléctrica no está saliendo de la nada, está saliendo de un movimiento, ¿vale? Es decir, la energía mecánica se está transformando en energía eléctrica, ¿verdad? Aquí, bueno, pues podéis definir la ley de Faraday, podéis definir la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Apoyándonos la ley de Faraday-Lenz, ¿verdad? La podéis definir estableciendo que cuando se produce una variación y la expresión de la ley de Faraday-Lenz. También podéis completar el problema de ese modo, ¿de acuerdo? Ay, perdón, no. B. La segunda parte del problema es que, bueno, la espiral va por aquí y ahora la segunda parte abandona el campo magnético. Por tanto, ¿yo qué observo? Que se produce una disminución del número de líneas de campo magnético entrantes, ¿vale? Por tanto, el circuito, ¿qué va a ser? Va a intentar compensar dicha variación, es decir, se induce una fuerza electromotriz, una corriente inducida que se opone a dicha variación. No vuelvo a escribirlo. Bueno, se induce una FEM, una corriente inducida que se opone a dicha variación de flujo magnético, originando líneas de campo. ¿Cómo? Fijaros que ella quiere mantenerse igual, está perdiendo líneas, pues dice, pues mira, yo voy a generar una corriente que me compense la variación, la pérdida que estoy sufriendo, ¿verdad? Originando líneas de campo entrantes. Por tanto, ¿cómo debe de circular la corriente? Pensarlo. Yo creo que, bueno, en sentido contrario, ¿no? ¿Verdad? Si no, fijaros, para que sean entrantes, aquí se ve más claro, parece, ¿no? Ahí, ¿verdad? Cogéis, ahí. Pues el sentido de la corriente inducida será este, ¿vale? Problema número 3. Venga, esto es un poquito más complicado. No sé, creo que vamos a hacer el 4 y dejamos el 3. Una espiral está circular en el interior, el módulo del campo magnético disminuye con el tiempo, va disminuyendo con el tiempo. Bueno, pues fijaros que si va disminuyendo, bueno, yo esto no lo vais a hacer, ¿verdad? Pero si las líneas de campo magnético disminuyen con el tiempo, las líneas de campo salientes, ¿qué se está produciendo? Se está produciendo una disminución del número de líneas de campo salientes. Por tanto, aparecerá una FEM inducida, una corriente inducida que se oponga a dicha variación. ¿A que sí? Y dice, esto es lo que se está produciendo conforme va pasando el tiempo. Y dice, ¿qué? ¿Que me vas a quitar la línea de campo? No, yo quiero quedarme como estaba. Eso es lo que va a ocurrir. Por tanto, se está oponiendo a dicha variación, se va a quedar, es decir, quiere compensar la pérdida que se está produciendo. Por tanto, ha de circular la corriente. ¿En qué sentido? Pues si no lo veis ahí en el papel, pues no sé, ahí. Para originar líneas de campo que salgan, mirar que salgan, la corriente tiene que circular en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a... Bueno, no sé, me voy a inventar otro.
el mismo y ahora ya pasamos al que tenemos ahí. Pero disminuye, ahora que aumente. Es decir, A disminuye, B aumenta con el tiempo. Se está observando que conforme pasa el tiempo, se está produciendo un incremento en el número de líneas de campo. ¿Sí? Pues el circuito dice, no, pues yo voy a compensar dicha variación. Si tú me estás metiendo líneas, yo me voy a encargar de sacar las líneas que tú me estás metiendo. Por tanto, el circuito, ¿verdad?, inducirá una corriente justo en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este sentido sí que os digo que en muchos de los problemas de inducción, aparte de determinar el sentido de la corriente, nos enuncia, es decir, nos obliga claramente a definir, a enunciar la ley de Faraday-Lenz, ¿de acuerdo? Seguimos con este, ¿verdad? Pues bueno, tenemos un hilo conductor, lo he dejado, pero bueno, realmente tampoco es que sea demasiado complejo, simplemente, bueno, vamos a analizarlo un poquito. Además yo creo que sí, me voy a ir a una parte que os expliqué y que la entendiste. Estamos de acuerdo que conforme yo me alejo de un conductor, bueno, que un conductor genera un campo, concretamente, fijaros, coincide con la dirección y sentido, y bueno, conforme yo me voy alejando del conductor, el campo magnético es menos intenso. ¿Es verdad? ¿Es cierto? La línea de campo, conforme nos alejamos del conductor, en primer lugar, ese conductor genera un campo magnético, que sí, que viene dado por esa expresión. Por tanto, en este lado del conductor, si utilizamos la regla de la mano derecha, yo sé que el campo generado en ese lado del conductor es entrante y en este lado es saliente. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Conforme, es decir, a mayor distancia, el campo magnético disminuye, ¿verdad? Es menor. Porque el campo magnético es inversamente proporcional a la distancia. ¿Estamos? Por tanto, bueno, en el caso, voy a empezar en el caso B, ¿vale? Pues conforme yo me alejo del conductor, el campo va a ser menos intenso. Con lo cual, si yo tengo una espira de corriente, una espira, no de corriente, y la espira se está moviendo hacia allá, lo que va a ocurrir es que el número de líneas de campo en el B, el número de líneas entrantes disminuye. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque hay menor intensidad, es decir, el flujo magnético que atraviesa la espira, ¿verdad?, en sentido entrante va a disminuir. El número de líneas de campo disminuye. Por tanto, se induce una corriente. Ah, perdón, que no se veía, ¿verdad? He dicho que conforme la espira se mueve hacia allá, el número de líneas de entrantes disminuye. El flujo que atraviesa la espira va a disminuir. Por tanto, se induce una corriente que intenta compensar dicha variación de flujo. ¿Sí o no? Hombre, si el campo es menor, el flujo se calcula B por S, ¿no? Si B es menor, el número de líneas de campo va a ser menor.
Bueno, entonces, fijaros que aquí, imaginaos que la espira va por aquí. Ahí. Por ahí no. Bueno, no lo sé, pero a lo mejor no lo he hecho del todo bien. Si va disminuyendo, ¿qué es lo que tiene que hacer la espira? Pues la espira tendrá que originar... Es que el dibujo no lo he hecho demasiado bien para que lo veáis, ¿vale? Lo que sí que quiero es que veáis que va disminuyendo. Fijaros que no la he dibujado bien, pero por aquí, por ejemplo, ¿verdad? Tampoco debe ser así. El número de líneas ha disminuido. ¿Qué va a hacer la espira? Originar líneas de campo entrantes. Por tanto, ¿cómo tiene que circular la corriente para originar líneas de campo entrantes? Para compensar las que está perdiendo. A lo que quiero decir es que no haya ninguna probablemente en su interior, pero bueno, no he hecho el dibujo demasiado. Yo creo que la corriente, para que sean entrantes, si no, pues nos vamos aquí, yo creo que debe circular hacia allá, ¿verdad? Por tanto, el sentido de la corriente inducida debe ser este. ¿Estamos? Sentido de la... Y por tanto aparece una fuerza electromotriz inducida. Una fuerza electromotriz inducida que ya digo que no es real, que no es una batería, sino que al haber una corriente es porque debe haber una fuerza electromotriz. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la fuerza electromotriz inducida? Lo sabéis, como derivado del flujo con respecto al tiempo. Después lo aplicaremos. Bien, eso conforme yo me separo. Y conforme yo... Fijaros en el caso A. Bueno, pues en el caso A... ¡Buah, qué mal! Yo creo que... Fijaros que no modifica la distancia, que va de arriba a abajo. En el caso A, ¿verdad? Estamos a la misma distancia del circuito. Por tanto, cuando la espira suba, ¿qué va a ocurrir en el caso A? Pues en el caso A, el campo magnético no varía. Es decir, el campo magnético, puesto que la distancia es la misma, el campo magnético permanece constante. Y si el campo magnético permanece constante, no hay variación del número de líneas de campo que lo atraviesan. Y si no hay variación en el número de líneas de campo que lo atraviesan, no se induce corriente en el circuito. ¿De acuerdo? No hay variación de flujo magnético. Es decir, no hay variación en el número de líneas de campo que atraviesa el circuito y por tanto no aparece corriente inducida. No sé si la habéis entendido, podríamos hacer otro si queréis. Os cambio el sentido de la corriente. Está claro que el movimiento de la espira arriba y abajo, sea por un lado o sea por otro, no va a variar, ¿vale? El número de líneas de campo que atraviesa el circuito. Vamos a colocar una espira aquí, por ejemplo, y la vamos a acercar. Pues lo primero que tenemos que ver es el sentido de la corriente que origina el conductor. Pues yo creo que el sentido de la corriente en este lado, ¿verdad?, es saliente. ¿A que sí? Fijaros que el número de líneas de campo, la intensidad de campo magnético, el campo magnético, ¿verdad? El número de líneas de campo es mayor conforme yo me voy acercando. ¿Sí? Fijaros, la espira está aquí, imaginaros, no sé, no hay línea de campo. Si empieza a acercarse la espira cuando vaya por aquí, por decir algo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Habrá aumentado el número de líneas de campo salientes, ¿verdad? Y por tanto se va a inducir una corriente que se oponga a la variación de flujo que se está produciendo, a la variación del número de líneas de campo. Está aumentando, aquí hay más líneas de campo atravesando el circuito, ¿a que sí? Líneas de campo salientes del papel. Por tanto, el circuito, ¿qué va a hacer? Originar entrantes para compensar esa saliente. ¿Cómo circulará la corriente? Pues yo creo que va a circular así, ¿no? ¿Estamos? Bueno, no sé,
si lo retiramos, pues sería al contrario. Es decir, si la espira hubiera estado aquí y se desplaza hacia allá, pues el sentido de la corriente inducida sería contrario. Bueno, apoyaros en la ley de Faraday-Lenz, ¿de acuerdo? Primero explicáis que el conductor, ¿verdad? Puesto, hacéis la misma explicación, ¿verdad? Que a mayor distancia, o en este caso a menor distancia, el conductor genera un campo magnético aquí menor, aquí mayor, y por tanto, conforme la espira se acerca, el número de líneas o el flujo magnético que atraviesa, el flujo es mayor, ¿verdad? Conforme se acerca. ¿De acuerdo? Por tanto, se origina una corriente inducida que se oponga a dicha variación. Si se aleja el flujo, es decir, aquí el flujo magnético que atraviesa la espira, ha aumentado, ¿verdad? Es mayor. Por tanto, aparece una FEM inducida, una corriente inducida que se oponga a dicha variación, y por tanto el sentido de la corriente es horario, en el sentido horario, en este caso horario, ¿no? El sentido de la corriente es el sentido horario o antihorario, podéis escribirlo así, ¿vale? Bueno, pues de esto, generalmente los problemas de inducción, generalmente los problemas de campo magnético, bueno, además lo podéis comprobar en las pruebas PAU, pues son de lo que hemos visto de la primera parte, de fuerza de Lorentz, del campo magnético generado por un conductor, o un campo magnético generado por dos conductores, ponemos después una carga y calcular la fuerza de Lorentz, o de este tipo de inducción, ¿vale? De este tipo. Bueno, inducción en una varilla conductora. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, no nos vamos a meter, si nos sobra tiempo y después queréis, pues lo hacemos, pero no vamos a ver de dónde sale la expresión esta, ¿vale? Bueno, pues ahora resulta que en lugar de tener una espira de una superficie fija, pues vamos a tener un circuito, mirad, y una varilla. Esta varilla es movible, o bien para acá o bien para acá, ¿vale? Esa varilla. Por tanto, fijaros, ¿qué ocurre si, tal y como estáis viéndolo, el campo magnético externo es este, ¿verdad? Si la varilla se mueve para acá, ¿qué se está produciendo? Se produce un aumento del flujo magnético, ¿verdad? Se produce un aumento del flujo magnético, es decir, del número de líneas de campo entrantes. ¿Es cierto o no? Sí, yo me desplazo hacia acá. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se induce una corriente y una FEM, una fuerza electromotriz inducida, una corriente que se opone a la variación, que genera un campo magnético. ¿Cómo generarán campo? Fijaros, cuando la varilla vaya por aquí, ¿qué va a hacer el circuito? Pues el circuito se va a oponer, ¿verdad? La corriente que generará un campo magnético como saliente. ¿Es verdad o no? Por tanto, ¿en qué sentido va a circular? Yo creo que va a circular en ese sentido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, por aquí también esto es, ¿verdad? Originará saliente. Para calcular la fuerza electromotriz en este tipo pues se puede utilizar esta expresión: V, longitud de la varilla, y velocidad de la varilla. Pero bueno, hay algún problemilla en la PAU que no sé si merece la pena. Es para calcular la fuerza electromotriz inducida en voltios, ¿vale? Si nos da tiempo y queremos, pues lo resolvemos, porque es un poquito más complicado, ¿vale? Bueno, yo creo que por hoy está bien, ¿no? Hemos terminado, bueno,
prácticamente bueno, yo ya diría que hemos terminado, ¿eh? Yo ya diría que hemos terminado, pero no, por no quedarnos con... Si lo habéis entendido, ¿eh? Si no lo habéis entendido, no. Si no lo habéis entendido, ya os digo que lo repito las veces que haga falta, porque esto cuesta, ¿vale? Y de todas maneras, ¿vale? Creo yo que, bueno, vamos a hacer algún problemita estos de aplicar la ley de Faraday-Lenz matemáticamente, que son muy fáciles, ¿eh? Yo bajo mi punto de vista he cogido, bueno, pues ha salido a lo mejor una vez en la PAU, pero para no quedarnos ¿de acuerdo? Con la duda, lo hacemos, porque es muy fácil. Entonces, en el próximo vídeo terminamos, ¿de acuerdo? Prácticamente ya os digo que está terminado el temario, ¿eh? Bueno, chicos, adiós, y chicas.